Bem, então para começar hoje, nosso convidado de hoje é o Hugo Valverde. Hugo, bom dia, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado mesmo por ter prontamente ali, já naquele horário, ter feito um vídeo de última hora, nos ajudado bastante. Nós vamos aqui do Corona Hall, nós vamos ser eternamente gratos, né? Bom dia. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí también. Sim. Hugo, aqui a gente sempre começa com uma pergunta, né? É a mesma pergunta para todos os convidados. Assim a gente tem uma noção de onde a pessoa começou. No teu caso, por exemplo, uma pessoa tão jovem, né, com 22 anos, já estava entrando no Metropolitan, quer dizer, você tem uma história genial, incrível, e nós gostaríamos de entender, através das suas palavras, como começou a tua história com a trompa e o teu amor e a hora assim que você decidiu que ia ser um trompista profissional e a chegar nos resultados que você chegou, né? Então, gostaria que você nos contasse um pouco aí de você. Sí, pues yo empecé primero en clases de música, de lectura musical. Yo empecé clases de solfeo. Tenía 6 años y medio cuando empecé con la música. Yo empecé a los 6 años y medio porque mi papá toca trompeta. Él no es profesional, pero él siempre ha tocado trompeta. Él es administrador de negocios, pero él tiene la pasión de ser músico. Y pues desde que yo era pequeño, yo siempre lo veía, a ver, lo veía a él tocar, practicar en la casa, practicar trompeta. Y cuando era Semana Santa, para la Semana Santa, él tocaba con una procesión, con más trompetistas y otros amigos que tocaban instrumentos de bronce. Y él me llevaba a mí a las procesiones. Entonces, desde muy pequeño, yo veía eso. Pues me atraía mucho el sonido de los bronces, de los metales. Y pues mis padres y mi mamá también, mi mamá le gusta mucho la música. Ella no es músico de profesión, pero pasa escuchando música todo el día en la radio, música clásica, música española, mucha. Entonces, la influencia de la música en mí fue mucha. Desde muy pequeño ya estaba escuchando música. Después, cuando empecé en la escuela de música a los 6 años y medio, pues en un año ya sabía leer música y todo, y pues muy bien, lo entendía muy bien porque ya tenía una buena referencia. Y un año después, cuando tenía casi 8 años, fue cuando empecé a tocar corno. Pero yo a un principio no quería tocar corno, yo quería tocar tuba. Yo le dije al de la escuela de música que yo quería tocar tuba, pero no había dos, solo había una tuba y ya estaba asignada a otro estudiante. Entonces dije, bueno, segunda opción sería saxofón, saxofón barítono, el grande. Y me dijeron que no porque no tenía la altura para tocar ese saxofón. Entonces me dijeron, pues no sé, tenemos un corno, una trompa por ahí. Yo dije, bueno, está bien ese. No sabía muy bien cuál era el corno, pero dije, ese será. Ellos lo trajeron, abrieron el estuche, el case, y pues dije, ese va a ser, ese es el instrumento que quiero tocar. Y sí, tenía casi 8 años cuando empecé a tocar el corno y pues fue muy bonito. A un principio no tenía la boquilla, el mouthpiece, entonces me dieron el instrumento, pero yo llegué a mi casa y no podía tocarlo. Entonces yo le decía a mi papá que estaba malo, no funcionaba bien porque no hacía ningún sonido y era que no tenía una boquilla. Pero, pero ya después pude comprar una a un profesor mío. El primer profesor mío se llama Daniel León. Él es del mismo pueblo mío también, de Barba de Heredia. Y
Y pues estuve estudiando en mi escuela de música como por 4 años en la escuela de música de donde soy yo. Después de esos 4 años fui al Instituto Nacional de Música a estudiar con Luis Murillo. Él es el cornista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y, y fue un tiempo muy, o sea, muy interesante y de mucho aprendizaje con Luis, porque él es un excelente profesor, yo a él lo considero más que un buen profesor, un gran amigo y mantenemos contacto hasta la fecha. Estábamos hablando él y yo ayer pues de Corno, de la vida, de cómo estamos con la pandemia, si estamos bien y pues todo bien, nada más chequeando que él esté bien. Pero mantenemos un contacto siempre desde que estoy en la Sinfónica. La Sinfónica le decimos al Instituto de Música, no a la orquesta. Desde que estoy en la Sinfónica estoy en contacto con él. Y pues sí, cuando estaba en el instituto con Luis, yo, yo tocaba mucho con la Orquesta Sinfónica Nacional. Él me invitaba a tocar asistente y segundo corno. Entonces, desde eso era, yo tenía mm, como 15, 16 años, tal vez por ahí, por esas edades. Entonces, desde esa edad yo ya empecé como a agarrar más experiencia, obtener más experiencia de tocar en la orquesta. Yo me acuerdo que cada ensayo él me hablaba, me regañaba mucho, sí, a veces cuando metía la pata, cuando cometía un error, Hugo, no tiene que hacer esto no. Pero era con un afán de enseñarme y de darme una lección para la vida, porque fue en el colegio, cuando estaba estudiando con Luis, que yo le dije a él, que pues me gustaba mucho lo que hacía, me gustaba tocar corno y me gustaba hacer música y que quería pues una carrera musical con el corno. Entonces yo ya estaba decidido desde los 14 15 años que quería pues hacer eso. Y cuando yo le dije eso a Luis, Luis me ayudó mucho y me dijo, bueno, yo le voy a ayudar con lo que sea necesario para que usted tenga una carrera como cornista. Y pasó el tiempo, pues uno va mejorando también y un día habían invitado a tocar el concierto de Glier a Luca Benucci en Costa Rica. Lo habían invitado y él iba a venir y todo, pero 3 semanas antes del concierto, él llamó a mi profesor, a Luis, y dijo que en la orquesta en Italia, en la orquesta de Maggio Musicale Fiorentino, no le dieron permiso de salirse del concierto. Estaba tocando la cuarta sinfonía de Bruckner con Subin Meta. Entonces hubo un problema porque Luis ya contaba con Luca y pues no había otro repuesto. Luis no había preparado el concierto, entonces Luis dijo, bueno, voy a tratar de llamar a un amigo, a un colega mío que ya conocía a él. Ese colega era Gregory Miller, un estadounidense, un americano, que tocó muchos años en el Empire Brass. Empire Brass y creo que Luis tocó en el Empire Brass aquí también, Luis García. Sí, sí. Y pues sí, Greg vino a Costa Rica, Greg vino como suplente de Luca Benucci y Luis me habló, Luis Murillo me dijo, bueno, Hugo, sería bueno que hable con él para una posible clase por si está interesado de ir a estudiar afuera, al extranjero. Y porque habíamos hablado de esto, habíamos hablado de la posibilidad de ir a estudiar al extranjero, pero no sabía dónde, no sabía si a Estados Unidos o a Europa o pues nada más tenía la idea de estudiar en el extranjero, pero no sabía dónde, no sabía dónde empezar. Y pues dada la oportunidad que venía Greg, entonces aprovechamos para simplemente pedirle una clase. Después de uno de los ensayos del Glier, yo fui donde él y con el medio inglés que tenía, pues le pedí una clase, le dije que quería tocar un par de solos. Los solos eran el solo de la quinta de Tchaikovsky y el de Brahms uno y el Strauss uno también, el primer movimiento.
Y después del ensayo, él me dijo que nada más tenía como 20 minutos. Me dijo, tengo 20 minutos, pero tranquilo, ahí vemos. Bueno, esos 20 minutos fueron 2 horas después, o sea, 2 horas de clase y de todo, y no nos dimos cuenta, nada más simplemente volvimos a ver el reloj y fue, wow, ya es tarde, ya deberíamos irnos para casa. Pero desde ese momento Greg me dijo que iba a hablar con Luis. Yo no le entendí de qué iba a hablar, simplemente le entendí que iba a hablar con Luis, mi profesor. Entonces, al otro día, Luis me dijo que Greg estaba muy interesado en que yo fuera a estudiar con él a Estados Unidos. Obviamente, pues yo dije, claro que sí, estoy muy interesado, ya que esa era mi meta, pues de ir a estudiar a Estados Unidos y pues había una oportunidad muy grande. Pero no, yo no sabía cómo era estar en otro país, yo no había salido de Costa Rica nunca antes y pues fue un tiempo de mucha incertidumbre y a la vez como de expectativas que uno no sabe cómo va a suceder, pero lo hice, o sea, yo, como decimos, me tiré al agua, me mandé al agua y, y así fue, o sea, eso fue cuando yo me fui de Costa Rica, fue en el año 2012. Y pues no sé si hay algunas preguntas hasta el momento. Eu acho que se pode fazer uma tradução para que haja perguntas. Claro, claro. Sim. Bom, Hugo fala que tinha uma família com um pai que tocava trompeta, mas ele não era trompetista de profissão. Ele tinha uma posição do administrador e a mãe era uma melômana. A mãe ficava escutando música todo o tempo, né? Então, para ele, a música estava aí sempre, a música estava presente na sua vida. O pai, para a semana da procissão do Páscoa, ele tocava com uma banda e o Hugo sempre ficava aí, ele ia com a gente, ele gostava do som dos metais. Então, quando ele tinha 8 anos, ele começou a fazer, não, aos 6 anos e meio, perdão, ele começou a fazer música na escolinha, não? Ele fazia trompete, solfeu e gostava da música, mas aos 8 anos, ele começou a estudar. Então, ele foi para tocar tuba, né? Mas a gente falou, só temos uma tuba, não temos dois, você não deve trocar. Então, ele falou, o meu outro instrumento é o saxofone barítono. E a gente falou, o saxofone barítono é muito grande para você, precisa ser um outro instrumento. Nós temos este, então a gente abriu a caixa e mostrou para ele uma trompa. Então, foi assim que ele disse, esse é o meu instrumento. Mas a trompa não tinha bocal. Então, ele falava para seu pai, está ruim, não dá, está ruim. Então, depois ele comprou um bocal do seu primeiro professor, que foi Luiz Murillo, que era trompista na Orquestra Sinfônica Nacional de Costa Rica. E assim foi que ele começou a fazer aulas da trompa e foi assim com ele que ele considera para Hugo que Luiz foi mais que um bom professor, foi um bom amigo. Até agora eles falam da vida, falam como a gente está agora nesse momento do pandemia e tudo isso também. Então, a gente lá fala que o nome para o Instituto de Música é a Sinfônica, não? Então, ele estava na Sinfônica e, ao mesmo tempo, ele estava na orquestra. Então, ele tinha 15, 16 anos, quando ele começou a ser convidado para fazer de assistente e a segunda trompa na orquestra. Mas ele começou a sentir que ele queria ser cornista, trompista, não? Então, falou para o seu professor, acho que este é o caminho que eu preciso para a minha vida. Então, o professor falou, bom, vamos a direcionar como vamos fazer a vida. Então, um ano tive que vir Luca Bellucci para fazer o Glier. E 3 semanas antes do concerto, Luca falou para Luiz que ele não podia sair porque a orquestra não deu permisso. Então, Luiz falou para o outro amigo, porque ele não tinha preparado o Glier, não havia pensado uma segunda opção, então falou para seu amigo Gregory Miller, que foi integrante do Empire Brass. Então, Gregory foi. E foi assim que o professor Luiz falou para ele, se você quer sair para estudar fora, acho que o momento preciso é agora, quando a gente pode falar com Gregory. Pede para ele uma aula. Então, com um pouco inglês que ele tenha, falou para
para Gregory fazer uma aula, e Gregory disse também, eu só tenho 20 minutos, mas os 20 minutos converteram-se em 2 horas. Quando o professor viu o relógio, ele falou, nossa, o tempo passou, é hora de parar, é hora de ir embora. Então, foi assim que depois Gregory falou com a Luiz e disse, acho que Hugo tem todas as aptitudes para fazer uma escola lá nos Estados Unidos. Então, foi assim que começou a vida lá nos Estados Unidos, o ano 2012. Ele fala, como diz, não sei se a tradução é correta, mas ele diz, eu tirei para a água, não? Quando a gente diz, me tirei al água, eu soltei para... Como Luiz, ayúdame. comenzar. Jogou na água. Isso Jogou aí. na água. Foi assim. Ele disse, ele jogou para a água. Bueno, gracias, Verónica, por todos los detalles que estaban. Ok. Pode continuar, Hugo, se prefere. Bueno, y hasta ese momento, pues muy feliz la familia mía, yo, pero no sabíamos cómo hacer el proceso. Entonces igual tenía que empezar por mejorar mucho mi inglés, ya que para entrar a una universidad a Estados Unidos uno ocupa el examen que se llama TOEFL. Sim. Examen es para las admisiones y es un examen muy tedioso, muy duro. Pues yo lo encontré bastante difícil, pero no es imposible. Son 4 horas que hay que hacer, 1 hora hablando, 1 hora escribiendo, 1 hora escuchando y 1 hora, ¿qué dije? ¿Cuál falta? Hablar, escuchar, oír. Gabriela. Leyendo. Leyendo, perdón, leyendo, sí. Preguntas y todo. Gracias. Y pues sí, pero cuando Greg vino fue en el mes de abril, mayo, por ahí, no me acuerdo muy bien. ¿Ah? ¿Fue febrero? Mi mamá me está corrigiendo. Ah, sua mamãe está aí. Depois fala para ela aparecer, para a gente conhecer ela, sim? Venga, para que salude. Ah, Bueno, vea. Ella es, para que la vean, baje. olá! Olá! Mi mamá. Estás bem? Bien. Ah, olha assim. Mas é igual você. Igualzinho você. Santiago. Muy bien. Te felicito por Hugo. Muchas gracias. Que es un bueno joven. Sí, es un regalo de Dios. Sí. Gracias. Bueno, Pues gracias. bueno. Gracias. Sí. Qué bonito. Ahora sí voy a usar los audífonos. Sí. Entonces fue como en febrero que él había venido. Perdón, no fue marzo, fue febrero. Ya mi mamá me corrigió. Sí, sí. Pero las admisiones en Estados Unidos ya habían pasado. Las admisiones en Estados Unidos son alrededor de diciembre y enero. Entonces yo ya estaba tarde con el proceso de admisión. Pero Greg habló con la universidad para encontrar la posibilidad de abrir un campo para mí, abrir un campo, una solicitud para la universidad especial para mí. Pero ellos ocupaban el TOEFL, ocupaban la visa, el pasaporte. Entonces todo esto tuve que empezar el proceso con mucho tiempo, pero, o sea, no fue mucho tiempo en realidad, fue tiempo muy restringido y tenía que hacer toda la carrera casi. Entonces, cuando ya era tiempo de hacer el examen, el TOEFL, yo revisé fechas para hacer el examen en Costa Rica y no habían las fechas que yo ocupaba, no estaban disponibles. Entonces, estaban todos los campos llenos y fue como que, bueno, no sé. Entonces yo me puse triste y dije, bueno, pues no se dio. Y mi mamá me dijo, no, eso no se puede, hay que
hay que buscar otras posibilidades. Busque en Panamá o en Nicaragua. Y yo le dije como que está loca. Y me dijo, no, 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 pues hay que ver, esta oportunidad no se puede, pues, desperdiciar. Yo le dije, usted no me va a perder esa vez. Sí, exactamente. Mi mamá me decía, no, usted no va a perder. Muy bien, Y muy bien. fue como, bueno, ok, revisar en Panamá. Y en Panamá sí habían dos lugares. Entonces, Era pues, martes, sí, era un martes. Entonces yo me fui para Panamá jueves. a hacer el examen. Me fui con mi papá, fuimos en bus hasta allá. Agarramos un bus, duró como 12 horas. Y yo llegué, nos fuimos un martes en la noche. No, jueves. ¿Cuándo fue que nos fuimos? Jueves. Bueno, ya, qué vergüenza. Entonces, Não, 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 tranquilo, tranquilo. A gente diz aqui no Brasil que mãe só muda o endereço e a identidade. O resto é todas. ah, sí, Tranquilo, tranquilo. se me olvidan las fechas y todo, entonces mi mamá me dice como, no, no era así. Pues, un jueves, creo. Entonces, pues nos fuimos en la noche y llegamos un viernes. El Sim, viernes caminé un poco por Panamá, pero no mucho porque tenía que repasar antes del examen. El examen fue el sábado en, en Panamá, en Carrasquilla. Yo me acuerdo que así se llamaba el barrio, Carrasquilla. Y hice el examen y justo después del examen de vuelta para Costa Rica. Y pues, no sé, fue como algo que pasó, pero a la misma vez como que no pasó porque no pude ver nada de Panamá, simplemente fue a hacer el examen y ya. Pero para el resultado del examen ocupaban tiempo, ocupaban pues revisar todas las notas y todo. Ya cuando recibo las notas, gracias a Dios había pasado el límite de la nota que ocupaban. Entonces de una vez envío el examen a la universidad y ya la universidad me envía el documento, ya empiezo el proceso de visa y me la aprueban una semana antes de irme a Estados Unidos, la visa. Entonces, pode aguardar um ratito para a Verônica traduzir, por favor? Verónica, tú me dices nada más cuando pare. Sim, Verônica. Yo te escucho, después hablo. Ela, Bueno, então, ele diz que Gregory foi para fevereiro, mas ele estava tarde para fazer as audições, porque as audições nos Estados Unidos são dezembro e janeiro. Então, ele disse que ele tinha que fazer o TOEFL e tinha que fazer a visa. Então, ele tinha que estudar muito, porque o TOEFL é uma coisa difícil, não? É um exame que a gente tem que ficar muitas horas escrevendo, lendo, falando e escutando, não? Então, foi assim que ele começou a fazer tudo pronto, porque ele tinha pouco tempo para fazer o exame, e quando ele teve a resposta do exame, ele podia fazer a visa. Então, para fazer o TOEFL, ele pesquisou as datas para fazer o exame no Costa Rica e a gente não tem as datas. Então, a mãe falou, você não vai me perder essa bolsa. Então, olha para Panamá, olha para Nicarágua, mas você não vai perder a bolsa. Então, foi assim que ele começou a pesquisar outros países e foi assim que ele foi dar o TOEFL no Panamá. Ele recorda que foi um dia sábado que ele foi para Panamá, fez o exame e voltou. Foi como fazer, como não fazer, porque ele foi para Panamá e não conhecia nenhuma pessoa, nenhuma coisa, não viu nenhuma coisa, somente foi para dar o exame e depois voltou. E, bom, quando depois ele pega os resultados, ele teve os resultados, falou que ele teve uma boa nota, mais que a nota a gente precisava. Então, ele superou. E foi assim que começou para fazer a visa. E ele fez tudo tão rápido que foi uma semana antes de sair para os Estados Unidos que ele teve a resposta positiva para sair. Vale. se quieras, pode continuar, Hugo. Gracias, Verónica, gracias, Israel. Pues sí, ya con la visa aprobada y todo, pues me fui para Estados Unidos, me fui para la Universidad Lynn en Florida. Y pues empezó la aventura en Estados Unidos, algo que siempre añoré desde que le dije a Luis que quería
pues ser un cornista profesional, tener una carrera como cornista, y ya viéndome ahí, pues se vienen muchos pensamientos, muchas cosas, y simplemente queda hacer las cosas bien, tratar de aprender mucho, pero uno va a ir aprendiendo en el camino. Y esos 4 años en Link fueron de mucho aprendizaje, más que todo de Greg Miller. Él, pues él creyó en mí, él creyó en mi potencial, y yo a él siempre le voy a agradecer que me dio esa ayuda para ir a estudiar a Lynn. Fue con una beca completa, porque si no, no hubiera sido posible pagar, o sea, económicamente mi familia no hubiera podido pagar los estudios. Eh, entonces la beca eran 4 años, los 4 años pues los pasé, y fue difícil, muy difícil al principio, simplemente el acostumbrarme a hablar inglés y las clases en inglés y todo, pero nada es imposible si uno en realidad quiere mejorar, si uno quiere pues lograr las metas que uno se propone. Y en el último año en Lynn, el último año pues ya era hora de casi graduarme. eh, yo, yo hablé con mi profesor, con Greg, y le dije que pues quería quedarme en el país, quería estudiar más en Estados Unidos. Y me dijo que, bueno, que habían programas muy buenos de corno en Estados Unidos, como también programas que no ofrecen tanta ayuda económica, ¿verdad? Entonces que tenía que tener mucho cuidado si quería ir a un programa bueno, no con mucha ayuda económica, o un programa bueno y con bastante ayuda económica. Y esos son muy pocos en Estados Unidos. Y las opciones eran Rice, la Universidad Rice, Conservatorio Colburn en LA, Curtis, que es en Filadelfia. Lynn también es gratis. O sea, esos conservatorios ofrecen toda la escolaridad, ofrecen pagar por todo el año, bueno, los años que uno esté ahí. A veces el costeo del apartamento y eso uno lo tiene que manejar, pero si uno habla con la escuela, si uno les explica la situación, ellos pueden facilitar más ayuda económica. Bueno, pues yo audicioné a varias escuelas. Audicioné a Rice University en Houston, audicioné a la Manhattan School of Music en Nueva York, audicioné a Carnegie Mellon en Pittsburgh, a New World Symphony en Miami. Audicioné a Link de nuevo, por si acaso no me aceptaban en ninguna otra, para tener una opción. Y también, ¿cuál fue la otra? No, solo a esas ya. Y, pero obviamente yo quería audicionar a más escuelas, pero uno tiene que pagar una tarifa, una cantidad de dinero para la solicitud. Y pues no, yo no tenía tanto dinero. Yo estaba trabajando en la universidad, yo trabajaba en la parte de, por ejemplo, acomodaba las sillas para los conciertos, yo grababa los conciertos, manejaba las cámaras a veces, y pues ahí hacía un dinero extra para guardar, simplemente tener un dinero ahí por si acaso, un dinero guardado. Y el momento de usar ese dinero fue para las audiciones, porque había que volar a las ciudades a hacer las audiciones. Entonces me quedé sin dinero después de eso, ya, me quedé como decimos aquí, me quedé limpio, sin plata. Y bueno, y voy a hacer un paréntesis, cuando yo fui a hacer la audición a Nueva York en el 2016, escuché al Met por primera vez, escuché a la Met Ópera, porque en el 2015 yo fui a la YOA, y estaba dando clases a Javier Gándara. Él es el tercer corno de la Metropolitan Opera. Voy a parar aqui para que Verônica... Vale. Então, quando ele fez o estudo na universidade, foram 4 anos na Florida, não? Na Universidade Lynn. E ele terminou bem, mas quando ele terminou bem tranquilo, porque a bolsa era completa, não?
Então, ele disse para o professor, eu gostaria de quedar aqui, eu gostaria de ficar aqui para seguir estudando e demais. O professor dele falou para ele, lá nos Estados Unidos tem muitas opções, né? Mas tem algumas opções que façam um apoio econômico, outras que não façam tudo o apoio econômico. Você pode falar com eles. Então, ele foi para fazer as audições, ele fez audições pela Metropolitan, Rice, Curtis. Ele voltou para fazer a audição no Lean, não, porque ele tinha que pagar para fazer audições, não? Então, como ele não tinha tanto dinheiro, ele fez somente isso. Ele gostaria de haver feito muitas mais. E ele trabalhava na orquestra, ele acomodava as cadeiras da orquestra, ele gravava os concertos, não? É assim que ele tem um dinheiro guardado para algum momento especial. E esse momento foi para fazer as audições, porque ele tinha que voar para pegar um avião para fazer as audições em outras cidades. E foi assim que ele tinha o dinheiro guardado. Ele faz um parênteses, ele diz que em 2016 ele foi para fazer audição em Nova York para a Met Orquestra, e o ano 2015 ele foi para La Joa, né? E ele conheceu lá o Javier Gandaria. Tu micrófono. Gracias. En 2016 fue la audición para la Manhattan School of Music, Para la Manhattan, perdón. así como para 2016. los programas de maestría. Y en ese viaje, pues yo me vi con Javier Gándara, que lo había conocido un año antes en la Yoa. Y él me dijo, bueno, si quieres escuchar el Met, avísame y yo te consigo una entrada. Y yo fui, vi la ópera Manon Lescaut de Puccini. Y, o sea, cuando yo escuché esa orquesta por primera vez fue como que, no sé, 1000 bombillos se encendieron, como que renací, no sé, la escuché y dije, wow, no hay mejor ópera que esa. O sea, primera ópera que veía en vivo y significó mucho y pues me impactó mucho el hecho de estar ahí, de haber oído del Med y todo, pero nunca haber ido al Med. Y pues casi que fue como amor a primera vista. Y pues le agradecí mucho a Javier y todo, y Javier sí me dijo, me dice, ojalá que un día puedas venir a audicionar aquí, sería tremendo tenerte aquí como colega. Y ya uno como que, wow, bueno, ojalá se dé algún día, ojalá. Y pues ya regresé a Lynn y hice las audiciones a las otras escuelas. La última fue la audición a Rice, a la Universidad de Rice en Houston, y esa era la universidad a la que yo quería ir, porque el profesor es muy bueno, es un profesor muy bueno el que está en Rice. También ofrecen ayuda económica al 100% y también pues dan dinero para subsistencia, como para pagar la renta y todo eso. Entonces era pues una buena opción. Y está cerca de Costa Rica, no está tan largo, un vuelo directo. Y entonces puse todo mi empeño en esa audición, me preparé bastante, hice la audición y después de la audición nada más me dice el profesor, bueno, en 2 meses le llegará la carta de admisión o no. Entonces no me dijo nada, él no le va a decir nada de eso a nadie hasta que llegue el momento. Entonces era esperar, ¿verdad? Esperar con la incertidumbre de decir, bueno, no sé si me aceptaron a la maestría, no sé si voy a poder estar más tiempo en Estados Unidos. Entonces ese tiempo fue muy difícil concentrarme en cuanto a practicar, en cuanto a los exámenes de la universidad que todavía tenía que hacer. Pasó el tiempo y me llegó la carta de admisión bueno, que me habían admitido en todas las universidades y a todos entonces fue como una sorpresa. Pero yo sí quería ir a Rice porque Greg Miller, si me aceptaban ahí sería muy bueno, porque pues tiene fama el estudio de corno de Rice de formar buenos cornistas orquestales, ¿verdad? No solo eso, sino como que músicos también, artistas, y como muchas otras escuelas en Estados Unidos. Y pues fui a Rice y estuve ahí un año, hice un año de maestría de 2016 al 2017, pero fue un año muy difícil. Yo
o sea, yo cuando llegué ahí y escuché el nivel de los otros músicos, yo inmediatamente le dije perdón, a Bill Vermeulen que, que yo era el peor. Yo le decía, yo aquí tengo el peor nivel, el nivel más bajo de todos. Estoy en problemas y ocupo que me ayude, necesito que mejorar. Y él me dijo, está bien que se sienta así, no hay problema, pero usted está aquí por una razón. Hubo algo en su forma de tocar, en su forma de ser que pues me atrajo y pues usted está aquí ahora. Y una de las preguntas que me hizo Bill Vermeulen en la audición fue, ¿dónde se ve usted de aquí a 3 años, de aquí a 4 años? ¿Dónde? Y yo de una vez le dije, en la Chicago Symphony. Es Chicago Symphony, porque es una orquesta a quien admiro mucho y pues su historia para mí es, o sea, los broncistas de esa orquesta para mí siempre han sido, o sea, como héroes. Y creo que ustedes hablaron con David Cooper hace Sí, una, sí, sí. Sí, muy amigo de él y hablamos de esto. Y, y él me dijo, está bien, está bien. Pero cuando ya estaba en Rice, cuando ya había empezado el año en Rice, él me dijo, ¿se acuerda de esa pregunta que le hice? Y yo le dije, sí, me hace, bueno, pues no mucha gente puede darme una respuesta, una simple respuesta cuando pregunto eso. Cuando él pregunta, ¿dónde se ve usted aquí a 3 años? Mucha gente es como, bueno, tal vez me gradúo y voy a empezar audiciones y por aquí, por allá, pero la gente que como que da una respuesta inmediatamente son muy pocos. Y eso es muy importante, algo muy importante que hay que tener. No sé si damos la sí. palabra a Verónica. Vale, voy. Entonces, cuando ele foi para Nova York para escutar a Alameda Opera, foi que escutou uma ópera da Puccini e ele gostou demais. Ele foi como que as, os focos, as bombilhas da luz, né? Abriram na mente dele e foi que assim ele começou a escutar e foi que ele disse é aí que eu quero estar, não? É assim que eu quero tocar. Então, quando ele voltou, fez uma audição para a Universidade de Rice e era essa universidade que ele gostaria. Esse era o objetivo dele. Mas ele foi, fez a audição, deu todo de ele e quando ele terminou, ele disse, ok, tá bem, em 2 meses a gente tem uma resposta para você. E foi assim que ele voltou para casa, não tinha ideia. Quando passaram os 2 meses, ele foi aceptado em toda essa universidade que ele fez a audição. Então, foi assim que ele pegou a bolsa da Rice, porque para a Rice dava para ele uma bolsa completa, né? E, ademais, dava para ele dinheiro para viver, para fazer as compras, para pagar o alquiler e tudo isso. E, además, está mais perto de Costa Rica. Com voo direto, ele pode ir para sua casa. Então, foram 2 meses de incertidumbre. Ele ficava nervoso, esperando a resposta, mas a resposta deu certo. Isso foi o ano 2016, 2017. Então, ele depois entrou na universidade, que foi um ano de maestria, e o professor Vermeulen falou para ele que ele havia escutado alguma coisa especial nele, porque ele falava para o professor que ele sentia que era o pior de todos os trompistas, que ele precisava de ajuda, que ele precisava de que fizessem alguma coisa com ele. O professor falou para ele que estava bem que ele se sentisse assim, mas ele sentia alguma coisa especial do jeito de ser dele, e é por isso que ele aceitou para ser seu estudante. Ele falou, você recorda quando nós fizemos a audição? Que eu fiz uma pergunta. A pergunta foi, onde você se vê daqui a 3 ou 4 anos? Então, ele contestou, eu estou olhando-me na Sinfônica do Chicago. E foi assim que ele disse. Então, normalmente as pessoas não têm uma resposta quando a gente faz essa pergunta na audição. Muitas pessoas falam, não sei, talvez eu vou terminar a universidade, alguma coisa aí, não? E foi assim que o Hugo impactou no professor. E foi assim que ele foi para fazer os estudos e que, obviamente, depois, quando fala com David Cooper de isso, eles comentam o que aconteceu aí.
E, bom, Eso. é isso. Gracias. Y pues ya empezando en Rice, después de haber comentado una clase con mi profesor, esa fue la primera clase del curso lectivo y hablamos como por 30 minutos y los otros 30 minutos fue examinar cosas de mi manera de tocar y en qué empezar a trabajar. Pero sí, le dije eso, que yo no creía que tenía el nivel de los demás. Pero él me dijo, no se preocupe, y en todo lugar uno tiene que mantener esto en mente siempre, que uno no solo va a aprender de los profesores, uno va a aprender de sus colegas de estudio, de todo el mundo alrededor, porque cada persona en el estudio, cada cornista va a ofrecerle algo a usted para aprender. Alguien va a ser muy bueno en muchas otras cosas de las cuales yo también puedo aprender. Entonces iba a ser un proceso de aprendizaje colectivo. Y eso me decía Bill, que la mayor parte del aprendizaje iba a ser por medio de mis compañeros y no del mismo profesor. Pero tenía que hacer eso todos los días preguntar cómo hacen eso, cómo hacen lo otro, tocar en la orquesta y poner mucha atención a cómo la gente hace las cosas y por qué las hace tan bien y tratar de copiar eso, incluir eso en la manera de tocar. Entonces, desde el primer día en Rise, yo ya tenía como esta emoción de aprender de todos, de tocar todos los días en la orquesta, tocar con mis compañeros, hablar de nuestras metas, de nuestros sueños. Hacíamos sesiones de escuchar piezas, como en vez de sentarnos a ver una película, a veces nos sentábamos a escuchar grabaciones de todas las orquestas y de diferentes cornistas y a analizar que por qué los cornistas tocaban de esta manera y unos tienen un sonido más brillante, oscuro y tratar de aprender de eso, como que saber cuál orquesta estaba tocando también, o sea, cuál era esa orquesta. Entonces poníamos una grabación y analizábamos todo eso. Pues yo estuve un año en Rice, como dije, un año de maestría. Y como a mitad del año yo hablé con mi profesor, con Bill, y le dije que a mí me interesaba y en cierta forma me urgía empezar a, a tomar audiciones porque yo quería quedarme trabajando en Estados Unidos, pero no iba a ser sino ganando una audición que me iba pues a garantizar la estadía en el país. Hay otras formas también de extender la visa y todo, pero yo quería poner todo mi empeño en prepararme para las audiciones. Y pues Bill me dijo, bueno, voy a ser sincero con usted, si usted quiere empezar a tomar audiciones al final de su primer año, tenemos que trabajar más duro. En otras palabras, voy a ser muy severo con usted. Mira, Fabián, voy a ser muy severo con usted en cuanto a las clases, pues no le voy a perder muchas cosas. Entonces yo dije, está bien, si eso es la mejor opción, pues vamos. Y sí, fue muy difícil, o sea, habían clases, yo es que no tengo un carácter tampoco tan fuerte en cuanto a las clases, o sea, porque en otras cosas sí. En cuanto a las clases, pues yo puedo aceptar la crítica y eso bien, no dejo que eso me afecte personalmente. Y eso es algo que Bill me decía que era como un regalo, porque no mucha gente quiere que le digan en la cara las cosas que hace mal y pues yo no tengo problema con eso. Y él me decía, eso fue una de las razones por las cuales eso fue más llevadero con usted. Pero cuando terminaba la clase, yo pues salía molesto, salía enojado, salía triste, pero después de que se me pasaba eso, me iba a practicar, y mejorar y a tratar de hacer todo lo que se había hablado en la clase. Y pues ya llegó al final del primer año en Rice y habían muchas audiciones. Ese año, el año 2017,
entre 2016 y 2017 hubo muchas audiciones, pero yo no podía tomar todas porque, primero que todo, no tenía el dinero para todos los viajes, para todos los hoteles y pues había muchos gastos que había. Y también estaba trabajando en lo mismo en Rice, en acomodar sillas y pues el dinero que había ahorrado lo pude. Fueron 5 audiciones las que tomé nada más pude 5. Y una de las 5 fue en Houston para corno extra, en la Houston Symphony. Entonces esa no se cuenta en cuanto a viajar y nada más pagarme el almuerzo para ir ahí a la audición. Y las audiciones fueron a Florida, fue a Tampa, primera, Tampa, Florida. La segunda fue en Phoenix, Arizona. La tercera fue en Houston. La cuarta fue en Sarasota. Y la quinta es el Met. Fue la audición del Met. Verónica. Me falta una. Tampa, Florida, Phoenix. Tampa, Florida, Phoenix, Houston Ajá. y el Met, la ciudad. Bueno, sí, Ya, sí, ok. sí. ¿No? Tampa, Florida, la del Phoenix en Houston, Sarata. Bueno, Tampa. Ajá. La segunda fue Phoenix. Ya. La tercera, Houston. Ajá. Sarasota. Sarasota y el Met. Y ahora sí. Ya me estaba confundindo. Então, foi assim que a primeira classe, quando ele tive com Bill Vermeulen, foi assim que ele falou para ele que não se sentia bem. Então, foi assim que o professor falou para ele, vamos dar tudo agora, vamos fazer as aulas e tudo vai dar certo. Então, mas o importante é que tudo que você vai aprender agora não é simplesmente do professor. E também você vai aprender dos companheiros. Cada trompista tem alguma coisa para ensinar a você. Então, o mais importante para ele foi perguntar para a gente, escutar os outros trompistas. Eles têm um grupo de trompistas que, em lugar de se juntar para olhar uma película, se juntavam para escutar música, para descobrir que orquestra era, para descobrir o som da orquestra, o som dos trompas. Não? O grupo deles era muito musical. Então, depois ele fala que ele queria quedar-se nos Estados Unidos. Então, ele começou a pensar, eu vou fazer audições. Então, Bill falou para ele, se você quer fazer audições depois do primeiro ano de fazer uma maestria, vamos ter que trabalhar mais que as outras pessoas. Ele aceitou. Ele diz que ele fica chato, mas aceita quando a gente fala dele, os problemas que ele tem na orquestra, na aula, não? Quando a gente faz essas críticas, ele diz, tá bem, não? Ele volta para casa, estuda e melhora. E foi assim que ele terminou o maestria no Rice, trabalhando igual, da mesma maneira que trabalhava no Lynn, na outra universidade, fazendo trabalho de acomodar cadeiras, não? Fazer gravações e demais. Então, ele depois de terminar, fez 5 audições. Em Tampa, Phoenix, Houston, Sarasota e la del Mer. Hasta ahí. Gracias. Sí, y bueno, al final de ese año en Rice, pues me sentía más preparado para vencer esa barrera de las audiciones, porque no es lo mismo tomar una audición para una universidad que para una orquesta. Entonces, yo sí, el juego mental de la audición es muy importante, y con Vermeulen no fue solo trabajar en extractos, no fue solo escuchar las grabaciones, fue trabajar mucho en la mente, como que hacerle creer a uno que uno podía, que uno era el que iba a ganar la audición, pero a la misma vez decía, Joel, Joel. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos. Pura vida. A la misma vez. Buenos días, Joel. Qué bueno. Hola, ¿cómo estás, Israel? Disculpa la interrupción. Sigue, Hugo. Adelante. Gracias. Y a la misma vez, bueno, ¿qué estaba diciendo ya? Que no es la misma cosa que trabajó la mente. Ajá, sí. Sí. Es un poco.
No, Entonces, tranquilo, tranquilo. en las clases hablábamos mucho también de trabajar y hacer trabajo basados en la realidad, ¿verdad? Tampoco era que era una utopía, como que era un pensamiento de que todo va a pasar como uno lo planea. Pues uno puede tener cierto dominio, pero depende del trabajo y las circunstancias, ¿verdad? Entonces él me decía, ve a la audición teniendo en cuenta que sos el mejor candidato, pero que a la misma vez no. O sea, como que ir, o sea, no esperar nada, pero estar listo para cualquier cosa. Eso era lo que decía él. Expect nothing, be ready for anything. No espere nada, prepárese para lo que sea. Simplemente vaya, dé su, o sea, su versión de todo y espere y ya. No vaya como de que, yo voy a ganar y todo. No. Es mejor ir tranquilo y compartir nada más. O sea, como que dar mi punto de vista al comité. No tratar de impresionar, no tratar de hacer cosas sobrenaturales ese día. Es normal. Hugo, Sí, perdón. Por favor, Vero, ¿puede traducir eso que es muy, muy importante para que ok. para que fique muy claro que esta parte es muy, muy importante, que nosotros todos tenemos un problema muy serio como cuando vamos a hacer audiciones o pruebas, como quiera, pero eso es muy importante para todos nosotros. Cualquier cosa me pregunta si ocupa que diga algo Sim, de... tranquilo. Já vou pedir para as pessoas prepararem suas perguntas, que assim que ele acabar de fazer o relato, a gente já começa com a pergunta. A primeira pergunta é da Gabriela e depois a do Samuel Hansen. Sim, Sara Verônica. Willis también dejó una pregunta para você. Digo, Sara Willis ha dejado también una pregunta para ti. Ah, muito bem. Então, ele fala que para fazer a preparação, o professor falou para ele que, além de para fazer a preparação, quando a gente tem que estudar os passagens orquestrais ou as obras, tudo que é musical, a gente tem que trabalhar a mente, não? A gente tem que pensar que não é a mesma história para fazer uma audição na universidade que fazer uma audição para a orquestra. Então, quando a gente tem que trabalhar a mente, a gente tem que pensar que hacerle, tem que dar a ordem na cabeça que ele pode ganhar a audição, ou também não. Tem que estar preparado para tudo, não? É um trabalho basado na realidade, porque quando não tem o domínio do instrumento, da música, de tudo, mas tem a possibilidade de que as circunstâncias troquem tudo. Ele diz uma frase que o professor ensinou para ele, que não espere nenhuma coisa, prepare-se para o pior ou para o que vem, não? A gente tem que estar preparada para que a gente vai acontecer, mas tem que ter as coisas claras na mente. Quando você vai fazer uma audição, não precisa impressionar o júri, não? Sim, jurados. Jurados. Os jurados. Os jurados não precisa fazer o que você não tem. Você tem que dar o que você preparou. Sim. É isso aí, Hugo. Muito importante. Muy importante. Sim, pode, dale. Ok, gracias. Sí, y es importante eso de ir y tratar el proceso de audición lo más normal posible. Hay gente pues que tiene sus lineamientos y sus preparativos. Yo lo trataba de asimilar de la manera más normal posible. Sí, lo que hacían en cuanto a preparaciones de audiciones, pues uno nunca sabe qué va a pasar el día de la audición o el día antes, así que en proceso de preparación trataba de empezar a estudiar muy temprano en el día, a veces 6 de la mañana, 7, empezar a calentar o después de clases o practicar simplemente para ver la reacción del cuerpo y de uno a las con diferentes horarios, porque generalmente las audiciones no son tarde en el día y generalmente en la tarde noche es cuando uno alcanza el punto más eficiente, cuando uno toca, cuando uno ya está pues acalentado, hecho su rutina, ya en la tarde es cuando uno suena mejor.
Muchas de las audiciones son a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, entonces si a uno le tocó en el primer grupo, pues uno tiene que estar listo a esa hora, ya listo para... Y me pasó en la audición de Phoenix, que fui en el primer grupo y pues no me sentía muy bien ese día. Eh, Pasé a la segunda ronda, pero en la segunda ronda ya me eliminaron y pues uno se pone triste, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué hice? Fue tal vez como que no tenía en cuenta muy bien eso del horario, de estar listo a esa hora. Pues esa fue mi lección en esa audición, el horario, o sea, estar anuente a que a cualquier hora del día uno tiene que, pues, poder tocar algo bien tocado para el nivel de la audición. Eso es lo que yo quiero llevarme a la preparación de la audición. En las audiciones me fue bien, pues fueron resultados que, pues, cada audición me va enseñando algo más, ¿verdad? Cosas que no hice muy bien en una audición son las que voy a tratar de no hacer en la siguiente. Por eso una audición perdida no es un fracaso, ahí hay una enseñanza también. Es bueno recordar o grabar la misma audición con un celular en el pantalón o como sea, y escuchar y ver qué fue lo que hice mal, qué fue lo que no estuvo a nivel de audición para llevar eso al cuarto de práctica y corregirlo, arreglarlo, para que la siguiente audición no pase. Entonces, no se preocupen cuando una audición no va bien. Una audición perdida no es algo malo, es en realidad las respuestas que puedo encontrar para la siguiente. No todo fracaso es malo, recuerden, es bueno. Y eso nos va a ir ayudando para las siguientes. Sim. Voy a traducir isso aí. Então, ele continua falando de que quando ele teve que fazer as outras audições, ele começou a estudar de maneira diferente. Ele se acordava cedo, às 6 da manhã, para poder começar a estudar às 7 da manhã, porque quando a gente tem que fazer audições, normalmente as audições são na manhã, de manhã. Então, quando a gente fica o primeiro grupo, não é fácil, a gente tem que acostumar seus músculos, né? Quando ele foi para fazer a audição no Fênix, ele ficou no primeiro grupo. Ele não gostava do jeito que ele estava esse dia, passou para a segunda ronda, mas ele não. Aí foi que ele saiu. E ele diz que quando uma pessoa tem uma audição para fazer, uma audição sempre dá uma ensinança. Uma audição perdida não é um fracasso. Foi assim que ele falou. A gente tem que escutar bem que faz a pessoa na audição, gravar a audição, depois escutar e depois levar os problemas que escutou na gravação para estudar, para corrigir. Bom. Sim. Gabriela? Sí. Gabriela tiene... Y Gabriela. bueno, sí. Bueno, Hugo, en principio la duda mía venía con respecto a tu experiencia con Wilbur Meulen, pero hablaste bastante de eso. Sí. Ciertamente aquí en Estados Unidos es uno de los jóvenes estudios. Está fallando, Gabriela. Muy bajito. Está No, fallando. tu ventilador. Está fallando Tu ventilador. Sí, el ventilador. Ya va, déjame ver si estoy desconecto también este otro. Ok. Meus cabelos estão voando. O si quieres, espera que enfríe. Mientras tanto, yo hago la pregunta de Sara. Dale, pues, está bien, ¿Sí? dale. Sí, perfecto. Sí. Perdón, la computadora de Gaby se calienta muy rápido. Tranquilo. Entonces, te voy a transmitir la pregunta que nos dejó Sara. Sara dice que sí, por favor, podrías contar la historia del Pacific Music Festival. Ah, sí, yo la vi en el ensayo. Yo tenía, porque ya no, gracias a ella, la mala maña de cuando tocaba que cruzaba, pues usaba, no sé, tenía una posición un poco rara y las piernas las cruzaba abajo de la silla, así. Las piernas y pues eso genera tensión, que uno no quiere cuando uno toca y genera una postura un poco rara. En un ensayo, yo estaba tocando y ella vino por atrás, o sea, venía agachada, así como, ¿cómo se dice? Gateando. Yeah.
y me pegó un susto por debajo de la silla, me hizo como que así, como que no haga esto, los pies así no, pero en medio y yo pegué un brinco, como que, ¿qué pasó? Y el director paró el ensayo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Sara como que, y yo, no, tranquilo, sí, me asusté, perdón. Y después Sara me dice, pies en el suelo, plantas de los pies en el suelo, no lo vuelva a hacer. Y pues desde ese día no lo hago, pero sí fue muy que me pegué un susto, casi me caigo de la silla del susto. Y esa fue la historia. Então, Sara disse para ele se podia contar a história quando ele estava no Pacific Music Festival. Então, ele conta que foi que ele tinha a costume de sentar com as pernas cruzadas, mas as pernas cruzadas baixo da cadeira. Então, foi assim que Sara olhou ele e foi para ele rastejando, é a palavra correta? Alguém que hable português? Engatinhando. Engatinhando. Obrigada, Luiz. Engatinhando. Então, ele pegou os pés dele e ele ficou assustado, né? E saltou da cadeira, ele quase caiu da cadeira. O diretor parou o ensaio e o que está acontecendo lá? Então, ele falou, não, nenhuma coisa. E Sara ficou bem ocultadinha lá, para não deixar-se olhar. E depois ele falou para ele, não faça isso. É importante que os pés estejam bem postos no solo e a posição é importante. E foi assim que ele nunca mais voltou para cruzar as pernas debaixo do chão. Da cadeira, perdão. A Gabriela tem uma pergunta. Agora, Gabriela. No sé cómo lo escuchan ahorita porque sigue encendido. Está bien, dale. Está mejor, ok. No, bueno, Hugo, lo que te decía era que mi inquietud al principio era saber un poco más de cómo había sido la experiencia con Vermeulen, ¿verdad? En la Rice, por lo que tú mismo decías de que es una cátedra reconocida acá en los Estados Unidos, entonces me hubiera gustado saber qué diferencias habías notado tú en esa cátedra en comparación a otras que hayas conocido, pues, o sea, ¿qué es lo que la distingue? También quería saber si eras el único latino ahí. Y bueno, después también pensé en un poco acerca de la orquesta donde estás ahora, es una orquesta de ópera. Ciertamente es un perfil muy diferente. No sé si ya lo habías hecho antes, haber trabajado haciendo ópera. Y si se te hizo difícil, porque hay gente que dice que no puede, que no le gusta o simplemente no se adapta a ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, que me comentaras un poquito de cada una de esas cositas, si es posible. Y gracias. Sí. No sé si quieres hacer la pregunta, Verónica. No, dale tú, yo después traduzco todo. En cuanto a Rice, el estudio Rice, lo que caracteriza a ese estudio es que el estudio es muy unido, o sea, estamos todos, nos relacionamos muy bien. Ese año que estuve, pues estábamos juntos todo el tiempo, a la gente a veces nos hacía bromas de que estábamos juntos, cornos juntos todo el día y que no tenían vida social y pues, pero una de las cosas que hacíamos mucho era los simulacros de audición. Eso los hacíamos básicamente todos los días un simulacro, tocar extractos. En las noches, como a las 11, el que estuviese en la escuela de música, mandábamos un mensaje al grupo y decíamos, estamos en tal aula, venga el que quiere, hay una lista de 5 extractos, y eran 5 extractos de todo, de corno grave, agudo, de todo. Y pues, todos los que estaban teníamos que tocar la lista. Pero cambiábamos el orden por cada persona. Nunca nadie tocaba el mismo orden. Pues cambiábamos el orden. Y todos los días era. Entonces, el hecho de estar haciendo eso todos los días genera consistencia y pues genera como, o sea, un hábito, como de estar acostumbrado a tocar para alguien, para tocar una audición al frente de alguien.
Y en realidad eso es lo que hay que hacer con las audiciones también, no solo practicar la música en el cubículo de práctica, no solo eso, porque el momento ya en que uno se tiene que enfrentar, bueno, no es la palabra, que uno tiene que presentarse a la audición, pues eso lo va a poner nervioso, el comité, la gente que está al otro lado. Entonces, Vermeulen nos decía, tienen que hacer eso lo más seguido posible, tocar para gente. Por ejemplo, preparándome para el MET, aquí voy a irme un poco a lo del MET, pero relacionado a lo de cómo es el estudio. El último mes, el mes antes de la audición, yo estaba haciendo casi que 3 al día, 2, 3 audiciones, simulacro de audiciones al día, y le preguntaba a quien fuera que estuviera caminando por los pasillos, les decía, ¿puedo tocar 2, 3 extractos de esta lista? Es para el MED. Y la gente me decía, está bien. Otros decían, no. Profesores. Y pues así es, eso lo hacíamos siempre. O sea, estar simulacro de audiciones básicamente todos los días. Y los sábados teníamos una tradición, se llama SMAC. Las siglas son en inglés. Es Saturday. ¿Cómo es? SMAC. Saturday Morning Audition Club. Club de audiciones de los sábados en la mañana. SMAC. Entonces, a veces, el viernes en la noche, si se había tomado unas cervecitas, pues nos levantábamos un poco pero teníamos que estar ahí todos y tocar un Mozart o audición, y pues nos ponía como en una zona de riesgo, porque a veces llegaba un profesor que había invitado otro cornista del estudio, y ya uno como que, ok, profesor, ahí no quiero que me oiga feo o mal, y eso agrega pues presión, y eso lo hacíamos siempre. Entonces desde ya mucho antes ya estamos preparándonos para las audiciones que vengan de esta manera. Eso es algo que lo hacemos en Rice, y me imagino que otros estudios lo hacen, pero nosotros nos los tomamos muy serio, eso. Voy a darle la palabra a Verónica, pues, y después sigo con otras cosas. Não, era assim? Então ele fala que... A Gabriela perguntou como concibe a formação que teve ele com Vermeulen na Rice, com outras escolas, se ele foi o único latino lá, e agora que ele está na orquestra de ópera, como olha ele, como se sente de fazer ópera, porque muita gente fala que é difícil e não é fácil, né? Então ele diz que em Rice ele teve uma linda formação, porque o grupo do trompa sempre ficava juntos, não? A gente falava para eles, os trompas sempre juntos, não tem vida social, não faz nenhuma coisa. Mas eles têm uma costume de que às noites, alguém falava, oi, nós estamos na aula tal, e a gente ia lá e fazia 5 extractos orquestrais esse dia. Então, nunca tinha a mesma ordem, a gente colocava os 5 extractos lá, e a gente tem que tocar, não? É para fazer uma costume de ter que tocar para outra gente, de ficar na posição de fazer audição sempre, não? De que a gente tem que olhar uma outra pessoa, porque quando a gente vai para fazer uma audição, o que mais incomoda, o que mais nervos faz é olhar o jurado, não? E ele diz que quando ele teve que fazer a audição para o MET, ele fazia o simulacro 2 a 3 vezes por dia. Ele falava para qualquer pessoa que estava caminhando na universidade, olha, vou tocar para você 3 ou 4 extractos orquestrais, para fazer minha audição. Então, algumas pessoas falavam sim, outras não. E o que ele recorda também é que os sábados, eles tinham um clube de audições de sábado de manhã. Então, quando eles saíam a sexta e pegavam uma cervejinha lá, a gente tinha que se levar, acordar temprano, cedo, para ir para fazer audição, não? A gente tinha que fazer isso sempre. Era uma costume que eles tinham. O professor dele falava, tem que fazer isso muitas vezes para sentir-se cômodos de tocar para outras pessoas. Tem uma pergunta. Assim que você terminar, tem uma pergunta do Samuel Hansen, mas pode terminar. Samuel, ok, sí, y pues latino
ese año sí era el único, pero hubo otro, un año antes que yo, que era Ernesto Tovar. Él es de México y él ahora es el cuarto corno de la Orquesta de Filadelfia. Ernie, o sea, muy amigo mío, él me ayudó mucho, él es una gran persona y, o sea, una bestia tocando los graves, sí, es muy bueno. Eh, y pues sí, eso era lo que hacíamos. Y Vermeulen también trabajaba con nosotros la parte mental. Era la parte de tocar la parte mental siempre. No se dejaba una pues afuera, una pues menos con menos atención que la otra. Es muy importante estar incentivando a los alumnos al que ellos pueden lograr lo que se propongan. Lo que hay que hacer es poner el trabajo, la dedicación o sea, sea lo que sea, que esté en las posibilidades de uno siempre. Hay que tener también en cuenta la realidad, pero que eso no sea motivo ¿cómo es? De desmotivación, es simplemente de como decir, ya, hasta aquí puedo, no, hay que incentivarlos para que sigan siempre. Y así era Vermeulen. Vermeulen tiene esta actitud como de padre hacia nosotros. Él dice que él pone el estudio casi que al mismo nivel de la familia. No obviamente al mismo nivel de la familia, pero está muy cerca. Él invierte su tiempo, él invierte su conocimiento en los estudiantes. Él habla con nosotros, cómo estamos mentalmente, cómo estamos y nos sentimos bien. Porque al final del día somos humanos, no somos solo cronistas. No somos máquinas de tocar extractos orquestales. Hay días que vamos a estar bien, hay días que no vamos a estar psicológicamente bien. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y él siempre fue eh, entendía bien eso. Y eso es algo que le agradecemos mucho a él. Y hasta la fecha me mantengo en contacto con él. No todas las conversaciones son de corno, obviamente. Hablamos de la vida, hablamos de nuestros trabajos, hablamos de situaciones en las orquestas, por ejemplo, a la que estamos pasando en el Met ahora. Pues he hablado mucho de eso con él, pero de esto hablaré después. Y sí, eso es como un resumen de lo que hice en Rice. Y sí, ese año fui el único latino que había ahí. Ele disse que foi esse ano que ele estava, foi o único latino lá, que um ano antes, ontem, Ernesto Tovar, ele fez a carreira igual, que agora ele corta a trompa da Filadélfia, ele fala que Ernesto é uma fera tocando os baixos. Ele disse que o professor deles tem um jeito de ser muito fraterno, não? Ele era como um pai. Ele dizia que o estúdio e a família tem que estar sempre quase na mesma altura, né? Ele invertia o tempo para conversar com os alunos. Ele diz que o professor tem que encorajar o aluno, ele tem que dar bons conselhos, fazer que ele sinta que se sente apoiado e se sente bem. O professor entendia quando as pessoas têm dias bons, dias maus, dias ruins. Não? Ele compreendeu sempre o que o aluno estava sentindo para fazer isso aí. Ele fala que ainda tem uma linda relação com ele, que eles falam muito. Sim. Pode, Samuel? Samuel. Samuel. Israel, Gabriela perguntado sobre o repertório da ópera, tudo isso? Ay, sí, el repertorio. Sí, obrigado, Luis, obrigado. Samuel, saludos. Saludos, Hugo. Pues el repertorio, sí, claro, o sea, el repertorio de ópera, pues yo no lo conocía. Y tengo que confesar que antes de la audición del Met y antes de estar yo nunca toqué una ópera antes de tocar en el Met. Y pues yo solo me aprendí los extractos, pero escuché mucho las óperas, escuché demasiado. La universidad tenía acceso a el Met Opera Band, Digital Hall de Berlín, es lo mismo, pero con el Met. Entonces uno puede pagar una suscripción, en este caso la universidad lo tenía,
Entonces yo ingresaba y escuchaba las óperas todos los días, escuchaba los extractos todos los días y apuntaba el tempo, matiz, estilo, color con la MET, con el MET tocando los extractos. Y yo simplemente me iba al cubículo de práctica a hacer exactamente lo que estaban haciendo ellos, porque quería encajar en lo que ellos, en su sonoridad, en su identidad. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, no solo llevar la forma que uno toca, sino ser flexible. Eso es una palabra que hay que tener muy en cuenta en audicionar una orquesta y conocer su historia, quiénes han sido sus directores, qué instrumentos tocan, dónde estudiaron los cornistas que están en la orquesta. Eso es muy importante. Y pues yo me acuerdo que casi que al mismo tiempo del Met había una audición en la Sinfónica de San Francisco. Y yo estaba pensando en ir a tomar esa de San Francisco. Pero San Francisco tiene una sonoridad un poco más brillante que el Met. Y Vermeulen nos habló a mí y a Daniel, que era mi otro colega. Nos dijo, Hugo, yo creo que su sonido no es tan brillante como el de Daniel. Pero yo no tengo un sonido súper oscuro tampoco. Y me dijo, yo creo que si Hugo va al Met y Daniel acá, pues tienen mejores chances. Eso es, pero al final del día ellos hacen lo que ustedes quieren. Yo gané el Met y él ganó San Francisco. O sea, fue como, o sea, es algo que cuando pasa, uno no lo puede creer. Uno no puede creer eso. Pero en preparar las óperas tiene que ser un trabajo muy detallado, escuchar los detalles, escuchar no solo a la orquesta, sino también a los cantantes, escuchar el fraseo de los cantantes y tratar de hacer eso con el instrumento. Sí, esa. Ele diz que quando eu tive que fazer a audição, ele ficava muito tempo escutando, né? Ele disse, eu escutei demais óperas, porque com a universidade tem uma subscrição para escutar as óperas da MET, da Orquestra MET. Ele ficava assim, escutando, e ele anotava o tempo, os matizes, o estilo, como o MET fazia as versões, para ele voltar para o quarto do estúdio e fazer o mesmo que havia escutado, não? Ele diz que a gente tem que escutar o que faz a orquestra, foi que eles tocaram isso, como foi que os cantantes fazem os fraseios, imitar tal qual. Ele queria encaixar, não? Ele queria se misturar com a orquestra também, que foi assim que ele ficou estudando assim, muito tempo escutando como era que a orquestra, porque quando a gente tem que fazer uma audição e a gente tem que conhecer mais a história, quem são os músicos, quem são os cantantes, foi assim que ele começou a estudar não só para fazer audição, sino para conhecer a orquestra completa. Ele pensou que talvez podia fazer uma audição também adicional para a Orquestra de São Francisco, mas o professor falou para ele, o som que você não tem não é tão brilhante como o som do outro companheiro Daniel, que ele pode ir melhor com a orquestra lá, e você com a orquestra da MET. Então, ele fala que ele ganhou a audição para a MET, e seu companheiro Daniel ganhou a audição para a Sinfônica do São Francisco. Gracias, Verónica. Sí. Samuel, pode fazer tua pergunta agora? Olá. Ok. Saludos. Hey, Hugo. Gracias. Gracias por su live. Obrigado pela live aí. Eu estou absorvendo o máximo que eu posso. Bom dia a todos aí. Olá, galera. Tudo bem? Eu assisti uma live do Lúcio Maestro outro dia com o Joel, e o Joel falou uma coisa muito importante lá, sobre as escolas, como citou dois exemplos, a escola europeia e a escola americana, norte-americana, né? Que eles têm um caminho direto a seguir, de um ponto A a um ponto B, e nós, na América Latina, ainda não temos, mas hoje já está bem diferente, já temos muito mais informações do que antes, bons professores a gente já tem, e
E eu queria saber de você se com todo esse caminho difícil para chegar do ponto A, como seria o Hugo no começo dos estudos para o Hugo hoje no MET, se você acha que você teria os mesmos resultados sem ter estudado numa universidade norte-americana como a Rice, como Miller. ¿Entendiste todo bien? ¿Quieres que te ayude? Bueno, si me podrías ayudar un poquito. Claro, con todo gusto. Desculpa, falo em português, porque... Fica tranquilo. Samuel te cuenta que ha escuchado la charla de Joel y que Joel hacía la comparación un poco de las escuelas norteamericanas y la europea, ¿no? La alemana. Entonces, ¿cuál ha sido tu camino más o menos, ¿no? Y qué piensas tú del Hugo de hace años con relación al Hugo de ahora en Rice? Bueno, sí. Y básicamente lo que piensas sobre las escuelas de aquí. Voy a interrumpir un momento, perdón, Hugo. Vale. Perdón, Vero, hola. Sí, lo que te quiere decir, Samuel, es... Sí. Se habló del punto A a un punto B, es porque en Latinoamérica nosotros hacemos normalmente en nuestra educación, pues vamos haciendo como atajos, y la escuela norteamericana y la alemana, que son las más representativas, que todo el mundo hoy en día pues busca como referencia, van de un punto A a un punto B y van de la forma más directa posible. Creo que la pregunta directa de Samuel es, sí. ¿Cómo puedes comparar tú la escuela, tu educación en Rice con tu educación antigua, por ejemplo, en Latinoamérica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, gracias, Joel. Okay, de nada, Samuel. Ambos, Joel, Samuel y Verónica. Bueno, los tres, no ambos. La matemática se me está... La matemática y las fechas, ya sabemos. Falta de café. Mate. Sí, mate también. Yo diría que, bueno, por ejemplo, yo he hablado con gente que ha estudiado en Europa, el mismo Joel, pues he preguntado ciertas cosas, pero que yo sepa de la escuela europea, pues no mucho. En Estados Unidos, yo estudié con Greg Miller y Bill Vermeulen. Ambos estudiaron con profesores que están ligadas a formas de tocar en el mismo Estados Unidos que son muy representativos. Por ejemplo, Greg Miller estudió con Robert Fries. Robert Fries era el profesor de Oberlin. Y pues sonoridad, por ejemplo, cercana a la Cleveland Orchestra, que era la orquesta cercana. Ellos tienen su forma de tocar con 8D, un sonido oscuro, campana en la pierna. Bill Vermeulen estudió con Dale Clevenger. Dale Clevenger, Chicago Symphony, muy diferente a Cleveland. Entonces, en el mismo Estados Unidos hay diferentes escuelas también. Hay, como en Europa las hay, en Alemania, en República Checa, o sea, en Viena, por ejemplo. Son muchos estilos. Entonces, como decir, no es la pregunta que hicieron ustedes, pero como decir, escuela americana y europea, pues yo creo que es muy difícil hacer una comparación porque hay subescuelas en ambos lugares que son muy diferentes. Pero en cuanto a cómo se llega de punto A al punto B, yo creo que es... No sé si entendí bien la pregunta, pero es como que la determinación, eso es tal vez lo diría yo, como que saber bien lo que se tiene que hacer para llegar a ese punto, simplemente, como que no irse por otros caminos más largos, simplemente tratar de ver el punto y llegar ahí. No sé si entendí muy bien. Ustedes me dicen. Sí. ¿Samuel está así o no? Sí. Sí. Está bien. Sí. Sí, pues pienso que, bueno, Vermeulen tiene mucha influencia de Dale Clevenger. Él nos hablaba de Dale Clevenger mucho, de Mr. Clevenger. Y pues
yo escuchaba muchas grabaciones de Mr. Clevenger y pues considero a él uno pues de mis influencias y me gusta lo que él hacía en orquesta. Hay gente que pues no está de acuerdo con lo que él hacía, pero no, eso no está mal, es simplemente son estilos. Hay gente que prefiere otras formas de tocar y eso está bien. Eso es lo que mantiene el mundo de la música eh, atractivo, que hay dónde escoger. No es todo homogéneo, no es una sonoridad. Eso es lo bonito, de ver diferentes culturas, diferentes, como hablamos, diferentes acentos. Eso es lo bonito. Es lo mismo con las orquestas, hay diferentes identidades. Gracias, Hugo. Claro. Hugo, a Verônica, pode traduzir, por favor? Depois eu falo. Tá bem. Samuel pergunta como é que ele... não precisava. A resposta foi que ele disse que lá nos Estados Unidos ele estudou com Greg e com Vermeulen, mas são duas pessoas que têm um jeito de fazer as coisas diferentes, né? Greg tem uma formação, ele estudou com Fritz, que ele foi que ele estudou no Oberlin e que foi uma espécie de som mais escuro. Os trompistas dessa orquestra têm todos uma 8D e pegam na trompa, deixam na trompa na perna, não? E o Vermeulen tem muita influência do Clevenger, não? Que é completamente o outro estilo do Gregory. Mas ele diz que para ir de um ponto A a um ponto B, só precisa saber o que a gente tem que fazer, não? Ele pensa que isso é importante. E porque como tudo na vida, tudo tem seu jeito de ser. As orquestras têm um estilo diferente uma de outra, e isso é o mais lindo, né? Porque as orquestras têm identidades diferentes e dá para escolher o que a gente quer fazer e como a gente quer tocar. Sim. Hugo, estamos chegando no final da nossa charla. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para o Hugo. Claro, perguntas. Sim. ¿Alguien? No sé si quieren saber algo en específico de la audición del Met, de rutinas, no sé, algo. Bueno, eu posso perguntar uma coisa? Como você está lidando com a pandemia agora? Qual a sua rotina? O que você tem feito para se manter em condições para quando acabar esse momento? Você está pronto, apto para voltar a tocar a qualquer momento? Como que você está pensando isso? O que você tem feito? Exercícios que você tem feito? Sí, bueno, los ejercicios. Bueno, ahora que estamos todos en casa y pues no estamos tocando con nuestras orquestas ni nada, yo extraño mucho tocar, extraño mucho a mis colegas, a mi sección. Hablo con ellos casi todos los días, pero por ahora ahora que tenemos mucho tiempo a disposición, trato de pues hacer cosas que tenía mucho tiempo de no hacer. Por ejemplo, aprender repertorio nuevo, trabajar por ejemplo, estoy trabajando en el Glier, que nunca lo había aprendido bien en la universidad. Y ahora tengo mucho tiempo y estoy trabajando en el Glier y eso me está manteniendo pues activo y sí cuesta encontrar la motivación, no voy a mentir, como que está con rutinas activo, pero trato de escuchar muchas grabaciones, escuchar a los cronistas y querer sonar como los grandes solistas, Bauman, María Luis Neuneka, así se dice. Pues tratar de aprender de ellos también, ¿verdad? De las grandes grabaciones que hay. Pero en cuanto a me gusta empezar el día siempre con notas largas, algo muy simple, pero que a mí me ayuda. Personalmente yo hoy, por ejemplo, no he calentado nada, no he tocado,
pero podría demostrarles un poco de cómo empiezo un día. Y pues aquí está el corno y me gusta empezar el día, como dije, notas largas y empezando con la nota con la que más me siento cómodo, con la que me siento más cómodo, perdón, ya ni sé hablar español. Para mí sería un sol medio, un sol en el registro medio y ataque de aire, no uso lengua, no uso nada y quiero concentrarme en resonancia, armónicos, sonido y ya. No quiero pensar sobre otras cosas, no pienso en embocadura, no pienso en intención, nada, sonido. Y eso es lo que me acompaña en las sesiones de práctica siempre, el sonido, ya que es nuestra identidad, lo más importante como cronistas. Ele está falando de que, obviamente, ele está extrañando o trabalho da orquestra, os companheiros, então, ele disse exercícios, não? Ele gosta de começar na manhã fazendo notas longas, com um som meio, não? Para escutar a ressonância, os harmônicos e o som, porque ele pensa que o som é o que caracteriza cada trompista, né? Agora que ele tem tempo, ele está fazendo coisas que normalmente não faz. Ele gosta de escutar novas óperas para sacar um novo repertório, e também está trabalhando com o Glier, que ele nunca estudou bem na universidade. Sí, y bien estoy trabajando en proyectos con amigos, por ejemplo, grabaciones con la que hice con Joel, que un placer fue grabar la fanfarria de Kerry Turner, no sé si la vieron. Sí. O sea, fue un placer y pues esos son proyectos que nos mantienen activos y pues los incentivo a hacer eso, eso mismo, eso nos mantiene como conectados con otras personas por medio del internet, obviamente. Pero sí, en cuanto a la rutina, me gusta empezar con el sol medio, es la que más... eso mismo. Eso así, generalmente pongo el metrónomo a 60, la negra, y trato de hacer 5 tiempos por cada nota, como lo voy a demostrar. Antes de empezar, boten el aire que ya tienen adentro. Empiecen con aire nuevo siempre. Eso, así de fácil. Pensar que es algo fácil que se puede hacer. Entonces, hago 5 tiempos, el sol, 5 tiempos, fa sostenido, 10 o más, el sol, y un diminuendo al final. Bonito, expresivo, siempre cantable. Y pues me gusta bajar en esa octava, la hago. Así voy hasta llegar a... Eso es lo primero que hago y lo que siempre hago todos los días. A todos los días videos empiezan así. Sí. Moada, César, você pode perguntar para... Gracias. Quería preguntar qué tipo de boquilla usas. Parece americana, no sé, Giardinelli, Stork. Bueno, hola César. Sí, esta boquilla. Bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Esta boquilla es de marca Lolifan. Se hacen en París. Ajá. Pero, bueno. Lolifan, sí, copia Giardinelli. Sí, las vi en París. Sí. Las Giardinellis. Esta boquilla, pues ¿cómo se dice? El shank. El tudel, sí, el tudel de la boquilla es americano, no es europeo. Entonces, claro,
basadas en las Giardinellis, como pueden ver. Claro. Esta es una B10. Sí. Ellos tienen diferentes letras, tienen A, B y C. Es más angosta, B es como casi 18 milímetros, creo que 17.8 o 7, y la C es 18 milímetros. Yo antes de esto tocaba Paxman, que era 18, pero en el Met todos tocan pues más pequeño y quería ajustarme a eso y todos tocan Oliphant en el Met y pues me acostumbré a esto ahora. Hay diferentes, pues, ¿cómo se dice? Profundidades. Sí. 16, 14, así. La más honda creo que es una 4. Yo uso 10. Tengo una 8 también que uso para otras cosas, dependiendo de... Y una 16 también, por si acaso cosas más agudas. Y el anillo que uso es un Moosewood 5, Moosewood 5, de bañado en oro, que me lo dio mi amigo Ernie, el de Filadelfia. Moosewood. Esa es americano, el anillo, el rim. Americano, sí, Moosewood ese de americano y pues es una boquilla basada en tradicionales de Estados Unidos, Giardinellis, por ejemplo. Claro. Y me gusta, es una boquilla que pues me tuve que, como todo boquilla nueva, tuve que acostumbrarme a sus tendencias, a unas cosas que se me facilitaron, otras cosas que pues todavía estoy trabajando, pero aquí vamos. Me gusta el sonido que puedo lograr, que es mi mayor preocupación, sonido. Pablo también usa, Pablo, esa misma boquilla. Pablo, Lolifant. Pablo Moada. Hola, perdón. No, yo soy el hijo de César, que está hablando ahí. Yo estudié muchos años con esta boquilla que él tocó cuando estaba en la Filarmónica de Buenos Aires, que es una Giardinelli justamente, aunque es mucho más chica, me parece, que la tuya. Es una Giardinelli C12. Ah, Ahora, 12. ahora la usa mi hija de 2 años. Muy bien. Bem, o Mauricio Soto tem uma pergunta. Hola Hugo, saludos desde México. Mauricio. Una pregunta nada más. Ahora en el Met, alguna vez que vi a Rasky tocando, él tocaba apoyado. Ahora todavía toca la sección apoyada en la pierna, y si es así, creo que, supongo ustedes y Cleveland son las únicas de las pocas orquestas, ¿verdad?, que siguen haciendo eso. Pues sí, Eric y básicamente todos en el Met tocan en la pierna. Yo a veces soy el único rebelde que toco pues arriba con porque yo me acostumbré a tocar siempre con la campana arriba. Pero sí tuve que acostumbrarme a tener ambas sonoridades y acostumbrarme a... La mayoría del tiempo sí toco en la pierna, sí toco pues así. Es que no sé si va a tener mucha diferencia, pero... pues yo me siento mejor tocando con la campana al aire. Yo creo que se me va a hacer más fácil proyectar armónicos un poco más altos, pero en la pierna también tiene sus ventajas, en sonoridades un poco más oscuras. Por eso Cleveland y el Met y New York tienen ciertas sonoridades, porque ellos tocan en la pierna. Pero sí, yo creo que son muy pocas las orquestas que hacen eso. Nosotros lo hacemos, tocamos en la pierna, yo me incluyo, pero hago ambas, pierna y en el aire. Yo también. Verónica. Yo quiero saber, y ahora tú, ¿dónde te ves de aquí a 3 a 4 años? Porque eres muy joven, tienes una vida muy, muy hermosa ya realizada y todavía tienes un futuro por delante maravilloso. Gracias, te agradezco mucho, Verónica. Y pues, bueno, a 3 años me gustaría dar clases. Ya estoy hablando tal vez en ciertos proyectos que, bueno, no voy a mencionar, pero como dar clases en algún lugar. El sueño mío siempre fue, o sea, tocar en una orquesta, ¿verdad? Una orquesta sinfónica, pero
tuve la dicha y la oportunidad, gracias a Dios, de tocar en una orquesta de ópera muy buena y pues estoy aprendiendo mucho. Es un mundo que es otro mundo del mundo sinfónico y pues hay un repertorio increíble que tengo la dicha de tocar y aprender. Pero sí me gustaría ser parte de una orquesta sinfónica, no les voy a mentir. Y pues tal vez a futuro planeo pues seguir tomando audiciones para otras orquestas. Pero por ahora estoy en el MED, estoy contento y pues aprender más ópera y más adelante tal vez pertenecer a una orquesta sinfónica. Gracias. Sim. Tem uma última pergunta, Hugo. Sí. Andrés Martínez. Andrés Andresito, ¿puedes abrir tu micrófono? Pronto? Não? Tá. Tá, o meu Ah, no le microfone funciona. não funciona. La pregunta, estamos a tiempo, me gustaría que contara el trabajo conjunto de la fila en el pues nosotros en el MET tenemos dos filas, somos 9 cornistas en total, 4 y 4 y una persona asistente que toca con ambas secciones. Entonces, es mucho trabajo, sí, es mucho trabajo, que muchos ensayos, muchas óperas. Las óperas son todas las noches de la semana, de martes a domingo. El sábado hay 2 a la 1 y a las 8. Entonces, generalmente estoy tocando 4 óperas a la semana, a veces 5, más los ensayos. Entonces, es bastante ocupado, pero tenemos mucho tiempo, o sea, pasamos mucho tiempo juntos todos en el MET, entonces nos hace una sección muy unida, que eso es lo que diferencia a muchas otras orquestas. Puede ser que entre ellos no se lleven muy bien, pero nosotros, como pasamos mucho tiempo en el MET, pues somos como una familia, siempre estamos ahí, siempre estamos viendo a las mismas personas. Y también que no somos las estrellas del show, las estrellas son los cantantes. Entonces, la orquesta, pues, chill, como decimos, ahí relax. Cuando llegamos al intermedio, toda la orquesta está en el mismo lugar, hablando, comiendo. Y terminamos la ópera y bueno, nos vemos mañana y ya. En otras orquestas, por ejemplo, los vecinos, ahí no voy a decir nombre, pero se pueden imaginar los vecinos, los de... Y a veces cosas como que, se pelearon ahí tantos, pero eso no pasa tanto en el MET, entonces creo que esa es la diferencia, que estamos muy unidos. Bom, eu acho que chegamos ao final, então, da nossa charla. Eu quero te agradecer, Hugo, por tudo, por ter adiantado a sua aula, e aprendemos muito hoje aqui com você, e temos muito ainda que aprender e ficar te observando, né, daqui para frente ainda os frutos que você ainda vai colher aí dessa brilhante carreira, tá? Se alguém tiver algum comentário para fazer para o Hugo, pode fazer algum comentário ou alguma coisa. Algum reclamo? Vou chorar. Então é isso, Hugo. Muito, muito, muito obrigado por tudo.